Sí, muy buenos días. Estamos dando chance el ingreso a la sala. Seguramente se siguen incorporando a la sala otros invitados, pero nosotros arrancamos siendo las 10:17, ya que en Hanoi, donde se encuentra nuestro invitado, son las 9 pasadas las 9 de la noche. Antes que nada, quisiera darle la palabra al profesor Argenis Lugo, director del Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción, para que pueda dar unas palabras de inicio. Adelante, profesor. Buenos días, muchísimas gracias, Meilín. ¿Me escuchan bien? Perfecto, profe, fuerte y claro. Perfecto, buenísimo. Bueno, primero que nada, darles la bienvenida de parte del IDET a esta conferencia. Le damos, por supuesto, una muy cordial bienvenida a Servando, quien lo conocemos ya desde hace mucho tiempo, egresado de nuestro posgrado del IDET y quien ha seguido no solo formándose, sino desarrollando una carrera como arquitecto e investigador bastante importante, razón por la cual lo tenemos hoy acá para que nos muestre un poco su experiencia dentro de la visión que desde el IDE tenemos de este estudio de arquitectura BEA. ¿Ok? De una u otra manera, con esta conferencia de Servando, cerramos el primer ciclo de conferencias de apertura. Tenemos otra actividad la semana que viene, que seguramente Meilín nos va a hablar de ella o en este momento o al final de esta conferencia. Sin embargo, también es la oportunidad para invitarlos a que durante el año que viene vamos a tener otros ciclos de conferencias y actividades en el marco justo de nuestro 50 aniversario desde el IDET. Siéntanse todos bienvenidos y les cedo la palabra nuevamente a Meilín. Gracias. Gracias, profesor. Sí, al final de la presentación del arquitecto Servando, daremos información de la última actividad que tenemos planteada como cierre ya de esta primera etapa del aniversario del IDEC. Bien, quería, antes de darle la palabra al arquitecto Servando, bueno, leer muy brevemente su currículum. Como bien saben, nos va a hablar el día de hoy del pensamiento del profesor Dietmar Eberle. Como bien sabemos, se trata de la práctica y formación en el estudio de arquitectura von Schlegel Eberle Architekten y queremos resaltar que Servando García, el compañero Servando García, es arquitecto de la Universidad de los Andes, es máster en estructuras de la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2009, es especialista en desarrollo tecnológico de la construcción en el 2011. Ha investigado sobre el derecho a la ciudad y la producción social del hábitat, ha desarrollado proyectos diversos en arquitectura, espacio público y diseño urbano, perdón. Actualmente se desempeña como director de diseño del Estudio Internacional de Arquitectura Van Schlegel Everle Architects en la ciudad de Hanoi, en Vietnam, y es cofundador de Dislocal, quienes, este colectivo, recientemente recibieron un premio de la Bienal Internacional en la categoría de educación, precisamente por el formato en el cual se ha emprendido la educación para el diseño de la arquitectura. Sin más y tomarme más tiempo, doy la palabra a el arquitecto y maestro Servando García Lugo. Bienvenido, adelante, estás en la palabra. Em, ¿Me escuchan? ¿El micrófono se Perfecto, escucha bien? Servando, perfecto, fuerte y claro. Ok, bueno, gracias por la introducción, Maylin. Gracias por la invitación al IDEC para dar esta conferencia, esta charla. Muchas gracias, Argenis, Lugo, que ahora está en la dirección del IDEC. Para mí es, bueno,
Es muy especial estar ahora en contacto con ustedes en esta conferencia y me hace recordar muchas cosas, porque vale, que han pasado años, ¿no? Ya son casi 20 años desde que estudiamos en el IDEC y bueno, imagínate todas las cosas que han pasado. Recuerdo, bueno, quiero agradecerle también antes de comenzar, quiero agradecerle a varias personas, quiero agradecerle a las autoridades de la universidad, quiero agradecerle también al decanato de la Facultad de Arquitectura, al profesor Javier Caricato, a Daniel Vargas de la Escuela de Agronomía que nos permite la conexión en este momento, saludar a los compañeros del IDEC, a Lorenzo, saludar al profesor Antonio Conti, que recuerdo con mucho cariño, a mi tutor de tesis, y bueno, en general a todos los participantes de esta charla, agradecido por el interés de ver este contenido que como dice en la presentación y como vemos en la presentación, se va a tratar sobre mi experiencia en los últimos 2 años y medio desde que llegué a Hanoi, 2 años y medio, que bueno, que han pasado rapidísimo y no en vano porque bueno, hemos desarrollado una experiencia bien rica en términos de cuantitativos y quiero compartir, bueno, algunas de esas experiencias con ustedes aquí, ¿no? Quise llamarla el pensamiento del profesor Dietmar Eberle porque de alguna forma es digamos, la piedra angular desde el punto de vista de los contenidos y de las teorías que desarrollamos dentro de la oficina, ¿no? Em, Sin embargo, permítame un momento y hacer una pequeña introducción sobre el profesor Everly. Em, Déjenme comentarles primero un poco esta foto que seleccioné para colocarla allí porque de alguna forma, más allá bueno, de todas las especificidades de su desempeño que están allí mencionadas en el texto, tiene que ver con ese espíritu académico del profesor en la visita, del profesor en la charla, del profesor en el viaje de clase con los estudiantes, eh, compartiendo la cena, compartiendo la calle, compartiendo la visita a la obra, y que me recordaba, por cierto, mucho a las actividades que realizábamos en el IDEC, en los talleres del IDEC, en la planta del IDEC, en la planta de carpintería con el profesor Antonio Conti o en el taller este más pequeño donde íbamos a realizar los modelos. Muchas veces es en esa actividad colateral, en esa actividad fuera del recinto académico donde se comparten los conocimientos, se comparten las experiencias, digamos, de una forma y bueno, sí, como más fluida, más cercana, ¿no? Y entonces, bueno, aparte por supuesto, el fundador de Bamschlaga, el profesor Everle, sigue realizando esa actividad académica que ha desarrollado por varios años en la Escuela Politécnica de Zúrich, en la cual también fue decano de la Facultad de Arquitectura y aparte director del Centro de Vivienda y de Desarrollo Urbano Sostenible de Zúrich, ¿no? Un poco, además de esa introducción a modo de ficha técnica, un poco también quería compartir, como digamos, la filosofía, el enfoque, y, digamos, a nivel de ideas, como más básico, tal vez un poco inclusive metafórico en este momento, eh, para despertar también algunas preguntas, algunas inquietudes que vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla, pero que tiene que ver con esa idea de Everle, del artesano, ¿no? Del constructor, del arquitecto que está muy relacionado y muy eh, de cerca con los materiales, de cómo se juntan.
como decía Alberti, una cosa con otra, ¿no? De cómo se juntan las piezas, cómo se juntan los materiales distintos, de esa habilidad del artesano de juntar, ¿no? Y, y un poco su relación, como dice en el texto, discúlpenme que yo no vaya a leer los textos, pero me parece que la presentación la podemos compartir y se hace como un poco aburrido que yo esté leyendo las cosas, pero también creo que es interesante mencionar algunas. Y entonces, en este caso, la relación de Everle que mantiene desde sus inicios hasta hoy con sus orígenes, con el pueblo de Bregenz, de donde viene, y con esa actividad de agricultores y esa actividad de la gente del campo frugal, de administración limitada de los recursos y del contacto con su identidad y su cultura, ¿no? Entonces, los primeros años de esa junta, de esa unión entre Bamschlaga y Everle, tienen que ver con el desarrollo de la vivienda contemporánea, de la vivienda, es una suerte de vivienda social en Suiza, que es más llamada vivienda affordable housing, como vivienda de protección social, de bajo costo también, este, y con con ese enfoque de la arquitectura que llama él anónima, la arquitectura anónima, vernácula. Bueno, al final la arquitectura que compone el mayor porcentaje de nuestras ciudades, la mayor cantidad de edificaciones de nuestras ciudades. Y hablaba en esta entrevista que es la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Que me recuerda un poco a las discusiones que manteníamos en la central sobre la arquitectura de nuestros barrios y la arquitectura de nuestras ciudades, esa que es un poco anónima, pero que no deja de ser una arquitectura que domina la técnica, que domina los recursos, que domina el oficio y la construcción, ¿no? Y entonces, a partir de esos primeros años, Eberle y Baumschlager se separan y la oficina se expande a escala internacional y hasta que hoy en día ya tiene, bueno, 28 oficinas en el mundo, principalmente en Asia y Europa. A los que les gustan los rankings, bueno, está rankeada como número 12 en el mundo, número 3 en Europa, número 1 en Austria, etcétera. Pero me parece más interesante compartir los temas, los tópicos las tipologías o los enfoques de arquitectura que se manejan en la oficina, en las distintas oficinas de Baumschlager, Eberle, que son principalmente, bueno, ciudad, espacio público, vivienda contemporánea, todo esto que tiene que ver con la cotidianidad, que luego vamos a profundizar un poco sobre eso. De ahí la relación con cada una de estas oficinas, yo estoy, como decía Maylin, yo estoy en la oficina de Hanoi, pero digamos que un poco entre Hanoi y Saigón, porque Bamchilaga Everle en Vietnam tiene esas dos oficinas, una en Saigón, que digamos es la capital económica de Vietnam, y la capital política como ciudad más importante y con, digamos, los valores culturales más arraigados a los orígenes vietnamitas, que es Hanoi. Entonces, entre esas dos oficinas, nosotros realizamos lo que aquí en Asia y en Europa llaman diseño conceptual, que es como el primer acercamiento al proyecto de arquitectura, bueno, de arquitectura o de las otras distintas escalas que manejamos, urbanismo, paisajismo, diseño interior, etcétera, pero que se limita al tema de la propuesta a nivel de dibujos, digamos, que no incluyen los dibujos constructivos, que no incluyen los detalles constructivos ni lo que se llama el proyecto de ejecución, lamentablemente, porque esa es una de las cosas que a mí más me gusta, pero bueno, en todo caso también es bastante interesante y muchas veces hacemos seguimiento con lo que llaman los equipos de
MEP o los equipos que desarrollan instalaciones, los equipos de ingeniería que desarrollan instalaciones. La relación entre estas dos, digamos, instancias se desarrolla a través de un sistema que es el que yo llamé formación y práctica y que está dentro del título de la charla, que de alguna manera es como una especie de simulación de lo que es la academia, sin llegar al punto de, bueno, de tener profesores y estudiantes, pero sí hay como una, o sea, sin llegar a esa escala, pero sí hay una evaluación continua a través de workshops online, visitas a un lado y al otro, a veces ellos van para una ciudad, otros vienen para acá, etcétera. Y entonces se evalúan los proyectos a través de workshops, sobre todo aquellos proyectos que tienen posibilidades de ser, grandes posibilidades de ser construidos, y también se realizan lecturas, el profesor Everle realiza lecturas en donde se comparte alguna de estas, digamos, ideas que yo les voy a mostrar. También hay un proyecto de realizar una especie, sí, como una academia de Bamslaga Everle, que es una academia para principalmente trabajadores, pero también arquitectos interesados que quieran participar. Entonces, de esa, digamos, de esa dinámica, de ese sistema de formación y práctica se derivan ideas, se derivan conceptos que vamos trabajando y principalmente enfocados, como les decía antes, a esa arquitectura de todos los días, que también responde a un poco a la selección de los trabajos que les voy a presentar, que bueno, en la oficina desde que yo llegué hemos hecho, yo creo que como unos 50 más de 50 proyectos. eh, Especialmente de edificación, pero yo traje aquí como digamos, creo que los que pueden ser más interesantes para desde las ideas que trabajamos en el IDE. Esta cuestión de la arquitectura de los días laborales también responde a una eh, conceptualización de Everle que que inicia con esa idea de los días de la semana, de los lunes a viernes o lunes a sábado, depende del país en donde uno esté, se trabaja, y los domingos que no se trabaja, que se va de paseo, que se va a la iglesia, que se va al, al museo, que se va al campo deportivo a ver el partido, etcétera, ¿no? Y entonces en esa distinción se genera como esta categoría de la arquitectura de los días laborales, en donde también está, digamos, incluida esa arquitectura anónima, cotidiana, esa arquitectura más, sí, pudiéramos decir como invisible, que bueno, que de alguna forma representa uno de los intereses prioritarios de la oficina. Nosotros en Vietnam hacemos otras cosas también, pero yo me enfoqué en esta selección para compartir con ustedes. Y bueno, y en la cita, esa idea de Lefebvre en el libro, en su famoso libro del espacio social, que es citada por Everle en otro libro que ya les voy a mencionar, que habla sobre el espacio cotidiano, ¿no? Donde se duerme, donde se come, bueno, la gente comparte la cotidianidad y que adquiere ese valor cualitativo, ese valor fluido, dinámico y que al final representa prácticamente el 90% del parque construido en el mundo, ¿no? Entonces, nos tenemos que fijar también dentro de los antecedentes, la justificación de la propuesta es que por lo menos en Europa, que bueno, esta investigación se refiere principalmente al contexto europeo y luego se ha ido y se está expandiendo hacia el contexto asiático, principalmente en Hong Kong y Vietnam a través de las universidades de Hanoi, la Universidad de la Escuela de Arquitectura de Hanoi, la Escuela de Arquitectura de Hong Kong, pero podemos ahora
argumentar, podemos decir que el 65% del parque inmobiliario se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en 30 años, ¿no? Eso tiene un impacto tremendo bueno, la historia de la ciudad, dentro de la historia de la infraestructura. Y en Vietnam pasa algo bastante parecido. Tú puedes pasar hoy en día por alguna zona de la ciudad y de repente pasas dentro de 2 meses y el contexto cambió. Cambiaron los edificios, que tumbaron un edificio, pusieron otro. Y yo pudiera tener un montón de anécdotas personales que contarles, pero que tienen que ver con un edificio que en algún momento significó algo para uno y de repente a las 3 semanas desapareció. Y eso tiene que ver con que la construcción es predominantemente una construcción con ciertas características, con cierto grado de informalidad y de blandura, ¿no? Es una arquitectura que se desarrolló, bueno, también Vietnam ha sufrido distintas guerras y distintas fases de destrucción de su infraestructura y se ha ido reproduciendo esa arquitectura, también como en Europa, según algunas ideas que nosotros sintetizamos como la respuesta que se da a los preceptos de la arquitectura moderna del siglo pasado, principalmente mediados de siglo, que bueno, como todos sabemos, todos conocemos el tema del Siam. Se empieza a expandir y a profundizar sobre la idea de la función sobre la forma o de la función del edificio, que el programa funcional que determina la forma. Esto tiene ciertas implicaciones porque también en esos estudios que tenemos, sabemos que, por ejemplo, en Europa, discúlpame que la cosa va a ser como bastante europea, pero de alguna forma de allí responde la investigación que hemos estado haciendo. El 70% de las familias para 1970 vivía según la estructura de familia uninuclear, que como sabemos es, bueno, la madre, el padre, el hijo, los hijos, digamos, la familia moderna, digamos. Y entonces, esa estructura hoy en día, tan solo 50 años después, es casi la mitad de la estructura social, de la formación social. Pero sin embargo, la infraestructura permanece. Esa es una de las razones que nosotros entendemos de por qué se realizan tantas demoliciones y se trata de renovar tanto el parque inmobiliario. Hay una cosa, hay una cosa también, hay una cosa también que aquí tiene que ver con lo que les mencionaba que la arquitectura permanece. Entonces, y a raíz de esto, o digamos el segundo aspecto relacionado con este análisis, es que toda esta demolición y renovación del parque construido tiene que ver con un desperdicio de la energía gris, que bueno, como todos sabemos, y en el IDEC seguro que manejan esta información mucho mejor que nosotros, pero es importante para la conceptualización de lo que les voy a mencionar luego. Representa aproximadamente un tercio de toda la energía que se consume en una edificación. Eh, lo cual nos lleva a pensar de que renovar, construir, demoler, renovar, construir, demoler implica una inversión cada vez mayor en términos de energía gris. Por otro lado, la reflexión del profesor es interesante dentro de su contexto hacia, acerca del modelo de desarrollo, modelo de progreso, digamos, ¿no? Ese modelo de progreso que plantea el confort como un valor, pero ¿qué tipo de confort? Nos preguntamos,
o de qué tipo de desarrollo, qué tipo de infraestructura, qué tipo de tecnología. Esa imagen que vemos es una imagen del Nha Trang Bridge de Hanoi, que bueno, que es una infraestructura, digamos, la que le da la bienvenida al visitante de Hanoi, que conecta el aeropuerto con la tram, digamos, el sector denso de la ciudad, y que bueno, que tiene como, digamos, estas también aspiraciones de macroestructuras, de infraestructura. Así es como sabemos, el desarrollo asiático. Este tipo de desarrollo nos plantea varias preguntas y también nos plantea la cuestión de cómo pasar de la sociedad de los 8.000 vatios a la sociedad de los 2.000 vatios, lo cual representa un 75% de la reducción de la huella de dióxido de carbono y lo que les mencionaba de la demanda de energía gris. Entonces, la cuestión y la pregunta que nosotros en la oficina nos hacemos es cómo darle un mayor valor de uso, no de intercambio, valor de uso al, al, a la infraestructura, a la arquitectura, a la edificación, también a la ciudad. Eh, y eso tiene que ver con la longevidad de de la construcción. A raíz de todas estas reflexiones, se desarrolla una serie de investigaciones. No sé, la imagen es una referencia, le puse un montón de letras y de repente atormentan un poco, pero como para dar expresión de el monitoreo que se realizan a las edificaciones que realiza la oficina en el lapso de 5 años, 10 años y 15 años, analizando aspectos que tienen que ver con la durabilidad de la construcción, de la edificación, que tienen que ver con el tema de la aceptación social que tiene la edificación. A veces el usuario le gusta, no le gusta, que le parece que alguna cosa no quedó bien, y entonces hay una reflexión bien, digamos, graciosa del profesor en una charla que dio en Polonia, que dice que la arquitectura, que los proyectos no siempre se usan como uno piensa, que casi nunca se usan como uno piensa. Y bueno, tiene que ver con, ese es un tema interesante que bueno, que nos llevaría por otros lados, pero que tiene que ver con algunos fracasos de la arquitectura moderna. Me viene a la cabeza ahora uno de Le Corbusier, creo que fue su primera obra de, digamos, mediana escala, que se llama PESAC, que es un conjunto de viviendas que hizo para trabajadores antes de Savoie, antes de la Villa Savoie, que bueno, los trabajadores los transformaron por completo. Le Corbusier tenía esa idea desde el principio de como esos espacios diáfanos y todo muy abierto, grandes ventanas, terrazas abiertas sin techo, y resulta que a los trabajadores les pareció una maravilla y lo transformaron. Se les pareció una maravilla porque era transformable, fácil de agregar cosas, fácil de poner unos techos de teja, fácil de poner ventanas de otro tipo. Le Corbusier siempre pensó que había sido un fracaso. Sin embargo, desde el punto de vista antropológico, sociológico, es bastante interesante, y además como experiencia le da después, se empieza a relacionar con otras cosas después del CIAM y con el Team X, etcétera, que vamos a ver luego, que tienen que ver con la arquitectura participativa, etcétera. Bueno, en todo caso, la forma de trabajo, el método de trabajo que tenemos en la oficina se puede revisar en un libro que está publicado en línea, que se llama 9x9, un método de diseño desde la ciudad hasta la casa, y que es un libro, bueno, publicado en la Escuela Politécnica de Arquitectura de Zúrich por el profesor Eberle y otra serie de coautores, en donde se reflexiona sobre el tema del diseño en la Escuela de Arquitectura y que nosotros lo seguimos aplicando en las oficinas. Nosotros lo seguimos aplicando en las oficinas. Y bueno, y hay una analogía interesante allí, que es con la analogía del artista o del músico, del pianista, y entonces en qué se asemejan estas dos, la disciplina, la arquitectura, que bueno, muchos dicen que también es un arte, el arte más social o lo que sea, pero que como actividad creativa, eh,
en este libro se reflexiona que consiste básicamente en la práctica, 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 que nosotros traducimos en evaluación, evaluación y evaluación de los proyectos y al final también el dominio de algunos conceptos básicos que son bastante sencillos. Cuando yo los empecé a ver me parecieron así como que, oye, esto es bien interesante porque es como una vuelta a los conceptos más básicos de la práctica, que a veces dentro de uno tanto trabajo, y entonces se olvidan, ¿no? Y digamos que la primera línea de reflexión sobre los proyectos que nosotros manejamos es el tema de verlos desde tres escalas, desde tres escalas de proximidad, que son 100, 50 y 10 metros, desde donde pensamos o tratamos de analizar distintos aspectos, en este caso de la arquitectura, de la edificación, que por un lado, bueno, desde muy lejos percibimos la forma y su relación con el conjunto, sea urbano o no sea urbano. Luego nos acercamos un poco más para empezar a ver las definiciones geométricas, los cerramientos, los parasoles, las losas, etcétera, y hasta que al final la última escala nos habla de tal vez la que más percibimos o o la que más vemos como usuarios, que es la de la superficie, la del detalle, la del material, ¿no? A esto después le sumamos otra, digamos, línea de trabajo, otra así como estrategia, pudiéramos decir que es estudiar o, eh, eh, sí, digamos que eh, analizar la edificación como un conjunto de subsistemas. Eso me recuerda un poco al IDEC, ¿no? Los subsistemas. Entonces, el subsistema eh, se entiende como una composición que permanece en el tiempo. Hay una relación entre el subsistema y el tiempo y su durabilidad en el tiempo. Entonces, no, la clasificación de más años o menos años no quiere decir cuál es más importante o menos importante, pero sí cuál tiene un mayor impacto o un impacto más largo en el tiempo. Entonces, y les digo esto porque, por ejemplo, ya ustedes lo están viendo en el texto, la superficie que nosotros pensamos que es lo que más puede cambiar en una edificación, como les decía antes, al final es lo que más entra en contacto directo con el usuario, ¿no? La superficie, digamos, de la edificación, las particiones, el piso, las paredes, el acabado, el revestimiento o lo que llaman aquí el FFI, que es el equipamiento y el mobiliario, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista temporal, nosotros entendemos que el lugar, por ejemplo, es lo que más permanece eh, sin alteraciones. Entonces, pensamos que un lugar va a permanecer más de 100 años, mientras que la estructura o la forma del edificio en sí puede permanecer 100 años como mínimo, en algunos casos es por normativa, por legislatura, pero que sabemos que, bueno, que en algunos lugares es menos. Después la envolvente, ¿no? Todos los componentes de fachada o de cerramiento, de todo este tipo de cosas que puede cambiar según las tecnologías. Y por último, el programa. O sea, digamos, a los 25 años el programa, que esto tiene que ver con el tema de cambiar un poco la direccionalidad del proyecto y no trabajar en base a la función. Nosotros desarrollamos las plantas al final, inclusive muchas veces, ya ustedes van a ver según un concepto que manejamos, a veces ni siquiera hacemos las plantas detalladas de la edificación, sino que dejamos que eso se desarrolle a través del inversionista, del cliente, la familia o quien sea el usuario. Y eso tiene estas dos líneas de trabajo, dos líneas metodológicas, buscan desarrollar dos valores. Digamos, el primero, como les decía hace unas diapositivas, es la larga vida, o tratamos de darle una larga vida a la edificación, pensando que el factor principal para lograr esto, bueno, por supuesto un poco la materialidad de la edificación, pero sobre todo la aceptación social que pueda tener.
este edificio, aceptación social y cultural que pueda tener este edificio. Y digo, y trato como de hacer la diferencia porque, bueno, algunas materialidades necesitarán más mantenimiento, otras necesitarán menos mantenimiento, pero al final el tema de que sea aceptado socialmente, útil y funcional socialmente es lo que más determina su durabilidad, según nuestro punto de vista al menos. Luego está el tema digamos, el otro valor, que es también un poco como una especie de provocación, un juego allí medio provocativo, pero que es el tema de la belleza, ¿no? Que es el tema de la belleza y las convenciones. Entonces, hay toda una reflexión sobre el tema de la belleza y tratar de relacionar la belleza con valores locales, con identidades locales, eh, con cómo se percibe la belleza en un sitio y cómo la sociedad acepta o conviene colectivamente de que algo es bello, ¿no? Y pensamos que la belleza se convierte desde ese punto de vista en un impulsor de la economía en tanto genera durabilidad de la edificación. Y me gustó cómo poner esa imagen tan característica de Hanoi, que representa un espacio de trabajo, que representa un espacio agrícola, y que no existe una persona en Hanoi, perdón, en Vietnam, que no existe una persona en Vietnam que no te diga que es una belleza. Y yo creo que en el mundo, porque la verdad es que es una cosa maravillosa. En ese tema la localidad y la globalidad se tocan, ¿no? Se mezclan. Eh, Como les comentaba, esos dos valores los traducimos en una cosa bastante pragmática de trazar como tres líneas estratégicas eh, que también se tocan en el libro y que manejamos desde tres líneas estratégicas en todas las escalas del diseño. Entonces, el primero es el espacio público, ¿verdad? Luego el espacio público, pero hay como una definición bien clara del espacio público como aquel que es utilizable por cualquier persona, cualquier usuario, 24 horas al día. Entonces, 7 días a la semana. Entonces, eso hace una distinción bien clara entre un espacio público que es una plaza con estas características, que también las hay distintas, o un centro comercial, o los espacios que llaman públicos dentro del turismo, de la hotelería, etcétera, ¿no? Entonces hay como una definición bien clara allí y dentro de ese espacio público se privilegian algunos elementos que ya mencionaré luego. Luego está el tema del open building y por último, que tal vez sea como el más eh, preocupante actualmente, el tema de la eficiencia en el manejo de los recursos. Y como les hablaba del espacio público, está como ese tema del espacio público en un contexto y en otro, ¿no? Y varias investigaciones que hemos realizado en la oficina nos permiten pensar que la calidad o la atmósfera o la identidad del espacio público se determina principalmente por algunos valores intangibles, pero también por algunas cuestiones muy físicas, muy materiales, y entre ellas la densidad, la cantidad de espacio público que puede haber en una ciudad o las funciones, el programa que exista en las plantas bajas de la edificación. Entonces, pensamos que entre un 30% y un 40% de espacio público en un desarrollo urbano es conveniente. Luego, el tema de la densidad, concluyentemente pensamos que las mayores densidades benefician una serie de aspectos como la calidad del espacio, el uso, el dinamismo y una serie de cosas, y las bajas, inclusive el mantenimiento del espacio público en, en oposición a las bajas densidades estas
bueno, desarrollos urbanos con muy pocas casas y muy poco, y como muchos metros cuadrados por propiedad. Y ese espacio público pensamos que se vive a través, bueno, de ese concepto que también es como bastante común, pero interesante, no deja de ser interesante, que es el transeúnte. Desde Baudelaire hasta Benjamin en el siglo pasado hablan de cómo el espacio público se percibe ya de otra manera y no es tanto como la edificación, el edificio, las características que tiene el edificio, sino esa persona que comparte la vida en la calle, en el bulevar, en la plaza. Y esta imagen es bien, bueno, es bien interesante. Le voy a mencionar una cosa. No, ese no es este es la idea del flaner europeo, digamos, francés, que está como contemplando tranquilamente la vida urbana, ¿no? Con mucho espacio, muy tranquilo. Les voy a contar una cosa. La primera vez que yo salí a la calle de Hanoi me caí al piso. A los 30 minutos me caí al piso porque me tropecé con un montón de cosas. Los vietnamitas me ayudaron, los que estaban allí me ayudaron a levantarme, se reían también, porque las ciudades vietnamitas generalmente el espacio público es súper dinámico, súper lleno de cosas, las motos están por todos lados, las motos se paran en cualquier lugar, ponen cosas, venden, comen al lado del taller. Bueno, es una vida, digamos, urbana, súper, súper rica, diversa, y allí la cosa interesante del análisis del lugar, que tiene que ver más con los valores y las identidades culturales que con los objetos construidos. Hanoi es una ciudad que está construida en un buen porcentaje con influencias del periodo de colonia francesa. Hay bulevares, hay plazas, hay cosas, pero se viven de una manera totalmente distinta. Y entonces, les quería mostrar muy brevemente un pequeño proyectito que hicimos y que está ahora, como digamos, en sus primeras semanas de trabajo, que tiene que ver con el lugar. No tiene demasiado desarrollo, pero me pareció interesante compartirlo porque, bueno, es como un inicio a las experiencias que vamos a ver, y también porque dentro de todas las propuestas que hemos desarrollado en la oficina desde que yo llegué, es uno de los pocos en los que el contexto es este, ¿no? Eh, Generalmente se piensa que Vietnam es como un lugar para hacer arquitectura de mucho bambú, mucha madera y muchas cosas de estas, y la verdad es que es bastante difícil y complicado conseguir proyectos de ese tipo, que no tienen mucho que ver con la idea la idea de desarrollo que tiene la ciudad. Bueno, en todo caso, esta edificación, en un contexto maravilloso, que es un bosque en el norte de Vietnam, con unas características ambientales. Bueno, siempre hacemos como lo primero, que es el análisis ambiental, morfológico del lugar, entender un poco las influencias que puede haber culturales en el sitio. En este caso es una montaña eh, bastante alejada de cualquier desarrollo construido, y se quería hacer un espacio de uso común, una especie de clubhouse para la visita de una serie de residentes de un nuevo desarrollo residencial que se iba a hacer, que se va a hacer cerca. Entonces, de allí la comprensión de la temperatura, de la morfología, la visita al sitio, levantando con el topógrafo las cotas y viendo qué posibilidades había de intervenir en qué sitio sin modificar ese bosque estupendo que hay, lleno de esa vegetación maravillosa. Y lo que pensábamos después de realizar los estudios, como les decía, insolación, morfológico, conseguir ese material tan súper característico en el lugar, que es esa piedra negra, porque tiene un gran contenido de carbón y bueno, y toda esa cuestión. Entonces, lo que pensamos es, bueno, este programa, que no sabemos muy bien cómo es,
queremos romper, lo queremos fracturar en módulos que nos permitan poder ordenar esos módulos entre los árboles, tratar de, siempre va a haber alguna experiencia, algún daño en el tema de la capa vegetal que pudiéramos plantear después con replantación, etcétera, pero tratar de intervenir lo menos posible, lo cual, como les decía, plantea un reto en Vietnam donde algunas veces los valores, digamos, estéticos de la edificación tienen que ver con otras cuestiones. Entonces, allí planteamos esta serie de módulos que, volviendo al tema del espacio común o del espacio público, que a veces extrapolamos ese criterio a la edificación, cómo generar una plataforma o una primera planta de contacto completamente abierta para las actividades más comunes, que tenga todas esas visuales abiertas hacia el bosque y después elevar una serie de cajas con esta tipología de construcción que sí es tan típica aquí como, y bueno, y en el trópico en general, para protegernos de la lluvia, protegernos de la insolación, etcétera, donde ubicaríamos los usos más íntimos o los que tienen que ver más con otro tipo de actividades que no son comunes. Aquí luego quería saltar a otro aspecto que ya no es el lugar, como verán, estoy como haciendo un recorrido por la estructura de las 5 dimensiones temporales del método, y entonces luego está la estructura, que como les decía, es una materialidad que puede durar al menos 100 años. El tema con la estructura, que es interesante, es que sí está visto desde un punto de vista del soporte físico de la edificación, pero entendiéndola como una forma también de estructurar la espacialidad del edificio. Entonces, más allá del uso, la espacialidad del edificio de una forma geométrica como un objeto que después ya veremos funcionalmente puede responder a distintos momentos en cambios sociales, distintos programas, etcétera, pero que adquiere unas cualidades espaciales que, bueno, responden más al lugar, responden más al clima, responden más a otras cosas. En este caso, ese ejemplo es un edificio, bueno, digamos emblemático de la oficina, desarrollado directamente por el profesor Eberle en la Universidad de las Ciencias de Luxemburgo, y que tiene una cosa interesante, yo lo voy a mencionar ahora, pero después vamos a profundizar, y es el tema que este es un edificio no heating, no cooling. Este es un edificio que no tiene aire acondicionado y no tiene calefacción, y solamente tiene ventilación mecánica en unas salas de lectura, en unas salas de auditorio que tienen capacidad para 200 personas. Ahí tiene ventilación mecánica. El resto es no heating, no cooling, que luego les voy a explicar en qué consiste ese planteamiento. Ese cambio de idea de la estructura, que ya no responde a la función, o sea, de la arquitectura que ya no responde a la función, es interesante entenderla desde la ruptura del CIAM y el nacimiento del Team X, que bueno, a los que les gusta la visión de los utopistas, a mí me gusta, por cierto, que es el tema de, bueno, de Jonah Friedman, de Constant, con la New Babylon, de esa ciudad que es un montón de andamios que la gente luego interviene adentro y hace adentro lo que quiera, que son como esas visiones utópicas de la edificación y de la ciudad. Eso solo es una charla interesantísima y larguísima. En base a esas ideas de la edificación, desarrollamos este otro proyecto de la estructura, desarrollamos este otro proyecto en borde de costa, ahora en el centro de Vietnam, en donde las variables ambientales cambian un poco. Le comentaba a Maylin al principio que Vietnam es un país que está ubicado en la banda tropical, pero como es así largo, como ven allí, como una culebrita así larga, recorre recorre distintos factores ambientales de esa banda tropical. Muy en el norte se experimentan algo parecido como es como un clima estacional, no llega a ser
como más en el norte, pero sí hay un clima más frío, un clima más caliente, y mientras que en el centro y ya más en el sur el clima es casi completamente como el clima que tenemos en Caracas. Bastante estable en términos de temperatura. La precipitación sigue siendo un factor importante. En este caso, la invitación que tuvimos fue a realizar una propuesta residencial, una torre residencial, eh, de, que queda, como les decía, en el borde en la costa, en el borde de ciudad con el mar, en un en una ciudad que está en desarrollo a un ritmo, bueno, vertiginoso, que es Da Nang, que es, digamos, la segunda ciudad que está creciendo más rápido en Vietnam después de Saigón. Y en este caso empezamos la propuesta con una idea de que la estructura en edificios de altura, este no es un edificio demasiado alto, pero ya empieza a considerarse bueno, con algunas exigencias a nivel estructural y de vientos y de las fachadas y tal, que nos invitaron a pensar en la propuesta de núcleo sólido y envolvente, o lo que llaman en inglés core and shell, que es aprovechar ese núcleo de circulación donde se ubican los ascensores, escaleras, sistemas de servicio, y nosotros aprovechamos también de meter toda el sistema, los sistemas e instalaciones por allí y crear una estructura perimetral eh, que termine de amarrar el volumen del edificio y bueno, y de una forma, digamos, funcional de acuerdo a las geometrías del volumen. En este caso, lo que vemos es la planta baja, la planta de contacto, porque bueno, también siempre hay como digamos, un reto, ¿no? De qué porcentaje de espacio público logramos que los desarrolladores o que llaman developers puedan construir en una edificación. En las plantas de arriba se sigue repitiendo ese esquema de núcleo duro con perímetro estructural y como en este caso ven, el edificio es simplemente estructura, es simplemente pantallas y losas estructurales y después los cerramientos, bueno, se realiza un estudio de insolación y de fachada a ver qué porcentaje de cerramiento se puede hacer transparente o menos transparente, etcétera. Al final logramos concretar todo, sí, concretar perdón, con los desarrolladores, logramos concretar todo un podium público y un primer digamos, nivel abierto en el tope del podio, donde se pueden desarrollar actividades semipúblicas. Y mientras que en la planta baja, actividades semipúblicas es lo que nosotros llamamos a esas actividades que son de acceso para todo el mundo, pero no son de acceso de 24 horas, sino que se cierran y se abren. O, como en el caso del nivel de refugio, que por normativa se deben ubicar cuando más o menos después de 20 pisos, algo así, cuando el edificio tiene cierta altura y que nosotros aprovechamos también para desarrollar actividades comunes para para los residentes del edificio, en donde, bueno, ubicamos espacios para hacer ejercicio, para reuniones del- de los residentes, en algunos casos que la inversión lo permite, piscinas, etcétera, ¿no? Bajo esta misma idea de Core and Shell, desarrollamos un edificio de oficina que está ubicado, esto está en desarrollo, este proyecto está en desarrollo ahora en fase de ingeniería, que está ubicado en Hanoi. Esto es una zona de expansión de Hanoi, que me gustó poner esta imagen satelital porque se ve cómo toda esa trama, sí, digamos, de geometrías informales y desarrollos como de pequeña escala,
como les decía, se están cambiando y sustituyendo por otras escalas. Entonces, el reto es cómo hacemos que estas torres respondan a otros criterios. Y en este caso, esta torre le estamos proponiendo también con no heating, no cooling, que en edificios de altura es perfectamente posible. Luego vamos a ver cómo planteamos esto, ¿no? En este caso, la propuesta principalmente fue a nivel de envolvente y cómo podíamos intercalar superficies sólidas con superficies permeables para permitir la entrada de la luz solar, que es uno de los factores que más buscamos controladamente, pero que la edificación se puede iluminar a través de la luz del sol y tener también algunos elementos que puedan protegernos. Entonces, en este caso, continuamos, como también es un poco costumbre en la oficina, con el desarrollo de alguna propuesta de otra de las sedes, que en este caso es la sede de París, que tenía desarrollado este sistema de cerramiento y cómo manejarlo con el tema de la insolación, y lo aplicamos en esta torre, nuevamente pensando en cómo podíamos intercalar espacios públicos o semipúblicos a lo largo de la edificación, mientras que en la planta baja planteamos una función totalmente abierta para el espacio público, donde se pudieran ubicar salas multifuncionales, expositivas, una especie de plaza techada que completara un poco la dinámica urbana que está creciendo allí. Eso me da la oportunidad de abordar el siguiente tema, que es el de la envolvente de la edificación, que por un lado, bueno, tiene ese compromiso de eh, priorizar entre lo íntimo y lo público, pero también lo consideramos como una forma de conectarse con algunos valores de la comunidad o de la sociedad. En este caso, ese es el edificio de los laboratorios de ciencia de la Escuela de Zúrich de Arquitectura, desarrollado por la oficina de Austria, en donde se genera todo este envolvente y ese espacio que nos parece uno de los más interesantes porque, bueno, es como el espacio sin uso, ¿no? El espacio que queda allí y que es el que, bueno, en el que básicamente la gente, las investigaciones nos han dicho que hay bastante gente que fuma allá en esa escuela, entonces mucha gente que fuma sale allá a fumar o se ponen ahí la silla, colocan ahí una silla y desayunan ahí y hacen, bueno, y se salen a tomar aire fresco cuando el clima lo permite. Entonces, el siguiente proyecto, que es un proyecto de oficinas, desarrollado aquí en Hanoi, por nosotros en la oficina, diseñado y construido desde que yo llegué aquí, también con la colaboración de una arquitecta, Catarina Canes, de Portugal, que desarrollamos como un edificio anexo, un edificio de uso común a oficinas, a una fábrica, una gran fábrica de llaves y de cerrojos, de pomos de candados y todo esto. Y entonces este cliente quería hacer un edificio con showroom para mostrar los productos, oficinas, salas multiusos, un comedor para los trabajadores, unos espacios de esparcimiento para los trabajadores, etcétera. Entonces es un edificio que tiene esa cualidad de congregar a los trabajadores de esa gran fábrica que tiene diariamente más de 1.500 trabajadores entre varios galpones de varias localidades. Entonces, la propuesta surgió de una idea que tiene que ver con la llave, que tiene que ver con el zigzag de la llave y cómo podíamos hacer que una envolvente nos generara con una sola operación de diseño, nos generara una envolvente que nos permita dejar que entre la luz o protegerla en el caso del acceso de las fachadas más expuestas, ¿no? La cuestión termina siendo también interesante porque esa misma fábrica está relacionada con una planta productora de concreto prefabricado. Ese es el edificio. Entonces nosotros lo que planteamos fue con un solo tipo de panel,
prefabricado en planta y montado en el sitio con unas grúas, intercalado con superficies de cristal. Entonces, claro, hubo un estudio de cómo el sol le pegaba al edificio, hacia dónde había que proteger más, hacia dónde proteger menos y qué usos se debían ubicar en un lugar o en otro, tratando de darle mayor, bueno, privilegiar como algunos lugares que deban recibir más luz, otros menos. Entonces, bueno, ese es el edificio de noche y toda esa relación del edificio con el exterior. Bueno, este es un edificio, la verdad es que estamos muy contentos porque el resultado fue, ese edificio se hizo en menos de un año y medio de diseño y construcción. Y en Vietnam se construye con una calidad, bueno, este edificio se hizo con buena calidad y no es tampoco tan fácil. Entonces, bueno, un poco la escala, las distintas escalas que se logran con el mismo elemento, pero a veces en las terrazas, a veces en el acceso, valorizando algunos detalles de cómo se suspende o cómo se hace algún gesto dentro de una operación muy sencilla para enfatizar una entrada o un lugar de esparcimiento. Desde el punto de vista de la envolvente, otra vez, este edificio le da identidad a la propuesta porque tiene que ver con lo que el cliente produce, pero también con una cultura del concreto, de las construcciones de concreto, que en Vietnam está relacionado con sus vínculos con la Unión Soviética en el siglo pasado y toda una serie de brutalismo y de arquitectura de concreto que es muy, muy común en Vietnam y muy interesante. Hay unas piezas aquí muy bien hechas y muy interesantes en ese estilo de arquitectura. Luego, dentro de esa misma dinámica, este es un proyecto que también estamos muy contentos porque se va a empezar a construir pronto. Se desarrolla otro clubhouse para actividades deportivas y en este caso exploramos ya, digamos, esa cosa del panel y esa cosa de la piel, pero pensando en el espacio intermedio, esa idea de la arquitectura tropical que genera ese espacio entre una piel exterior y una piel más, digamos, interna, y qué actividades se pueden realizar ahí, cómo se puede vivir allá en ese espacio intermedio, sin climatización artificial y nada de esto, ¿no? Eh, Sí, bueno, el típico estudio de la incidencia solar, en este caso, que es importante para el estudio de los paneles, la ubicación, la topografía. Un poco también seguimos la idea no del core and shell, porque en este caso no es un edificio en altura, pero sí de concentrar lo más duro en términos materiales de la edificación en el centro y generar un perímetro, bueno, y después la superficie, todo ese tema de diseño de interiores que también se hace en la oficina, que tiene que ver más con los gustos y con lo que el cliente, en este caso, Pira, como bueno, su preferencia. Y en este caso, el estudio muy riguroso del tema de los paneles, que se hace entre todas las oficinas del holding, entre todas las oficinas de Baumschlager, analizando los temas de durabilidad, los temas de la transferencia de calor que le va a dar a la edificación, un material u otro. Y bueno, estamos ahora pensando si es en concreto armado de nuevo o si es con algún tipo de piedra, etcétera. En este caso, bueno, ese desplazamiento de las losas que generan este espacio intermedio que vemos en la sección, en donde se puede, bajo sombra, porque bueno, sabemos como el sol es intenso en el trópico, bajo sombra, realizar actividades que, bueno, que en este caso puede ser una piscina, comer o, bueno, cualquier otra cuestión. El programa, una vez más, como bastante flexible, espacios que tratan de ser muy abiertos para permitir cambios en el tiempo y un poco, bueno, la vista global de la edificación por todos los lados, una sola operación de diseño también tratando de resolver todo el, la envolvente, haciendo después algunos cambios en la inclinación que, bueno, se resuelven con la integración de otros profesionales.
en el proyecto. Y eso es interesante porque entonces podemos pasar a la idea del Open Building, que es un concepto desarrollado por Habraken en Estados Unidos, que tiene que ver con el Open Building desde distintos puntos de vista. Ese ejemplo que pongo ahí también es bastante provocativo porque es uno de los edificios favoritos del profesor Eberle, con dentro de toda esa, bueno, digamos, estética que no tiene mucho que ver con lo moderno y con lo contemporáneo, pero que es bastante interesante cuando uno lo ve en detalle porque tiene una materialidad hecha con tecnologías actuales, ¿no? Ahora, el tema de lo interesante de esta edificación es cómo por dentro está manejado según esta idea del open building, que según Habraken se distingue o se aplica en cuatro categorías o varias categorías, pero aquí yo muestro cuatro, que son una, por supuesto, los usuarios que pueden tomar decisiones dentro de una planta prácticamente libre, abierta, pero también, como les decía antes, un edificio que se plantea sistemático como una serie de sistemas en la que intervienen y deciden distintos profesionales, no solamente el arquitecto especializado, sino más bien el arquitecto que junta profesionales. Y luego el tema bueno, también un edificio abierto a las distintas situaciones de sistemas técnicos, con las instalaciones lo más fácil y más accesible posible para los cambios normales que va a tener en el futuro. Y al final, bueno, siempre el tema del entorno. Entonces aquí en la foto se puede ver cómo se entregó el edificio. El edificio se entrega completamente abierto, con un acabado muy básico en sus superficies y la apropiación de los usos. Entonces, en este edificio hay cafeterías, hay una oficina de una marca muy famosa de muebles europea, hay unos apartamentos también, hay como toda una diversidad de usos dentro de un mismo edificio. Una cosa interesante es que este edificio se lo encarga el cliente a Everly, al profesor Everly, se lo encarga y le dice, es un cliente que está relacionado con Habraken, y le dice, yo quiero un edificio que no tenga nada. Quiero un edificio que no tenga ninguna función adentro y quiero hacerlo con las ideas de Habraken. Entonces, bueno, ok. Y al final, ¿qué vas a hacer con el edificio? Bueno, yo voy a vender el edificio, lo voy a vender por eBay, por metro cuadrado, sin uso. Y entonces así se hizo. Y entonces, bueno, de repente lo compró una gente para poner su vivienda, lo compró otra gente para poner un cafetín, etcétera. El tema del open building, nosotros también lo practicamos en la planta, tratando de generar un núcleo donde, como otra vez lo mismo, repitiendo, donde se ubican las partes más duras de la estructura, todos los elementos de infraestructura, etcétera, y permitiendo, como en este caso en la ilustración, que estábamos haciendo unas exploraciones del showroom, de cómo hacer una exposición allí, como una especie de museografía, que a mí me encanta hacer, y entonces allí cómo podíamos hacer una cosa modular que se permitiera cambiar en el tiempo y que ellos movieran los elementos, las superficies, los bancos, todo eso. Y allí a la izquierda quería mostrarles un poco cómo fue el proceso de la construcción de los paneles y de cómo se hizo el izado y toda esta cuestión, ¿no? Están aligerados y hay, bueno, una cantidad de anécdotas que nos tendríamos que reunir por más tiempo para contarles lo difícil que fue que se hiciera eso de esa manera. Bueno, y por adentro, cómo es la apropiación del, del, del usuario en el espacio, con mobiliario, en este caso, muy sencillo, con mobiliario muy básico, también modular, que puedan mover, que puedan quitar, que puedan poner un día en un lado de otra forma, ver si de repente a uno le pega mucho la luz, no quiere bajar la cortina, etcétera, entonces y puedan moverlo sin problema. El tema de esta propuesta envolvente, que a mí particularmente me parece interesante, es que como es por afuera, es por adentro. O sea, el panel es de una manera por afuera y por adentro, bueno, por afuera tiene una película para protegerlo un poco de la intemperie, pero
es concreto a la vista por todos lados. Las instalaciones, como ustedes ven, a la vista, los tubos, todo perfectamente accesible para poder cambiarlo en algún momento y siempre aprovechando la iluminación natural. Ahora vamos a entrar para cerrar la charla al tema del no heating, no cooling. Y yo quería hacer un pequeño recuento rápidamente sobre el tema de los antecedentes de esta propuesta, que bueno, como todos sabemos, no es una cosa de ahora. Tenemos desde los 60 escuchando sobre el tema de la crisis ambiental y la crisis climática. Al principio los veían así como unos hippies. Me acuerdo de la charla de Domingo, Domingo Acosta, el profesor Domingo Acosta, que dio aquí al principio, que decía, bueno, nos veían como los que poníamos maticas en el techo y como los extravagantes de la cosa, ¿cómo es que decían? La bioarquitectura. Los veían como los extravagantes, ¿no? Entonces, después en los 70 hay una mejor comprensión sobre el tema de la medición de la huella de dióxido de carbono, eh, y se entiende que, bueno, la primera crisis del petróleo en el mundo, en algunos lados ya no se podían sacar los carros, alguna gente contenta porque andaba en bicicleta, pero otra estaba toda limitada con ese aspecto de movilidad, ¿no? Luego el tema al final, bueno, en los 80 se hace como se llega a la conclusión, a modo muy general, ¿no? Para ir rápido, de que hay dos estrategias con las que se puede asumir este problema. Una es ganar energía con todos estos sistemas, energía alternativa, todas estas cosas, o reducir la pérdida de energía. En el tema de nosotros creemos en la reducción de la pérdida de energía por la experiencia que se tienen con todos estos sistemas de paneles solares, todos esos sistemas que al final pensamos que terminan siendo complicados de manejar, caros. Dice el profesor que no funcionan al final. Y entonces el enfoque es hacia la reducción de energía, pero la reducción de energía, por supuesto, es más complicada, porque tiene que ver con un cambio de paradigma de lo que es el confort y la calidad de vida, el modelo de confort y calidad de vida, principalmente en los países desarrollados, el tema bueno, el tema de las tecnologías que estarían dirigidas a un ahorro en el consumo de energía, que no es, digamos, comúnmente lo más atractivo para todas estas empresas de cuestiones sostenibles, y el tema de la racionalización de los recursos y menos dependencia tecnológica. Entonces, digamos, la idea fundamental, la idea principal de la propuesta 2226, No Heating, No Cooling, gira en torno al tema de la temperatura. Gira en torno al tema de la temperatura. Este es el primer gráfico que vemos aquí arriba. El primer gráfico de arriba es el gráfico de temperatura en una edificación estándar, que cumple digamos, los estándares de calidad bueno, de una ciudad como Hanoi. Entonces, allí vemos en rojo, ¿verdad? Y en azul los intervalos en donde hay demasiado calor o demasiado frío. Entonces, la edificación se tiene que enfriar o se tiene que calentar. Cuando uno piensa en la tecnología, digamos, ¿cuáles son las máquinas que tengo que poner? Uno piensa en esas zonas, las rojas y las azules, y entonces uno determina el tamaño de la máquina para enfriar o para calentar. Cuando uno piensa, según este punto de vista, uno mira en donde la línea verde está en la franja de 22 y 26, que es la temperatura que consideramos confortable para vivir en una edificación. Porque allí no hay que hacer nada, porque allí la edificación no necesita nada. Entonces, el primer paso para lograr esto es una edificación estándar, el primer paso para lograr esto es lo que llamamos optimizar la edificación a través de lo que llamamos, por cierto, en el IDEC, operaciones de diseño, como mejorar por diseño, mejorar digamos, las condiciones ambientales de la edificación por diseño. Eso incluye, por supuesto, bueno,
la materialidad de la edificación, la orientación, según el sol, las aperturas hacia el norte, hacia el sur o lo que sea. Y entonces eso nos ayuda a nosotros a controlar tres aspectos principales. Uno, perdón, sí, tres elementos de un aspecto principal, que es si nosotros optimizamos la edificación, como ustedes ven, se reducen los impactos las necesidades de calentamiento y enfriamiento, y entonces lo que empieza a representar el mayor reto es las influencias que el usuario ejerce dentro de la edificación, el impacto que el usuario ejerce dentro de la edificación en términos de consumo de oxígeno, de transferencia de dióxido de carbono, humedad y la temperatura de uno mismo. Entonces, la propuesta de 2226, que ya, como entienden, se enfoca en el tema de la temperatura y los sistemas de acondicionamiento de la edificación, pero también en costos de construcción y durabilidad, etcétera, que vamos a ver luego. El, la, y bueno, y en climas principalmente como los europeos, que tienen unas variables ambientales mucho más comprometidas que, por ejemplo, Vietnam. Por ejemplo, como les decía, Vietnam, ¿no? Entonces, el edificio, después de la optimización, a través de operaciones de diseño y la construcción, lo que hace es que deja que el usuario haga lo que más le gusta, que es abrir las ventanas. El edificio solamente abre las ventanas y enciende las luces. No tiene sistemas tiene unos sistemas de apoyo en casos extremos que los requiera, de ventilación, de deshumidificación, etcétera, pero que no tienen nada que ver con lo que un pequeño porcentaje de lo que la edificación necesitaría. Y lo que sí tiene es que el edificio tiene un sistema, un software que mide todos los parámetros que ya les mencioné, de humedad, temperatura, dióxido de carbono dentro de la edificación, y cuando el software detecta que necesita abrir las ventanas, entonces prende las alarmas. Entonces, bueno, esta es la apariencia del edificio, el primer edificio que se hizo. Este edificio se hizo hace aproximadamente 12 años, si no me equivoco, en Austria. Fueron las primeras oficinas de 2226. Se hizo como un experimento del profesor Eberle ya había hecho otras experiencias anteriores, un poco más arriesgadas, pero ya aquí, digamos, toda la tecnología ya estaba creada y se hizo con inversión de la misma propuesta de 2226. Son las oficinas, allí trabajan diariamente por más de 12 años estas personas, y después ese edificio en, en Alemania y en Francia y en Suiza se han construido por lo menos tres o cuatro más que no les voy a mostrar porque esto ya yo sé que no podemos abusar del tiempo. Esta es un poco la apariencia del edificio, como se ve, bueno, un edificio como lo ven, los detalles, todo local, es un edificio con las tecnologías más tradicionales del sitio, bloques de arcilla, friso, yeso, pintura, eh, todos los elementos de carpintería son de madera, digo, las marqueterías de ventanas y todo es de madera, de la madera más económica que se consigue en el lugar. Los espacios internos también con las mismas características. Esas son las oficinas del 2226, las primeras que se hicieron, y entonces lo que les comentaba, este edificio tiene lo que llamábamos, lo que les comentaba, las biografías de los edificios. Este edificio se registra un récord cada 30 segundos de todos sus espacios. Se miden todas las variables de todos sus espacios cada 30 segundos. Y eso nos permite determinar, bueno, el 67% de ahorro en consumo de energía, o por ejemplo 25% de ahorro en la construcción, 49% al final de rendimiento en el ciclo de vida de la edificación. Y aquí quise poner estas fotos de la construcción.
para que vean el elemento principal de lo que llamamos optimización del, de la construcción, del diseño, ¿no? Bueno, por supuesto, todo lo que les decía antes, el open building, todos estos aspectos que favorecen que el edificio sea más duradero, pero al final esta simple forma de construir hace que el edificio responda más pausadamente ante los factores ambientales externos y entonces nos permite concentrarnos en lo que sucede adentro. Nosotros después de esa experiencia y con este par de láminas termino, a partir de esa experiencia desarrollamos una propuesta también con un cliente cercano de la oficina que está interesado como bueno, experimentar estas ideas que en Vietnam no son tan atractivas porque aquí la energía no es tan cara como en Europa actualmente. Y bueno, para la gente como que no es tan eh, especial tener una edificación sin aire acondicionado y sin, ¿cómo se llama? Y sin calefacción, pero sin embargo sí representa una cosa interesante en otros usos, en este caso residencial, pero sí representa una cosa interesante porque no se crean, hay bastante uso de aire acondicionado aquí, bastantes edificios de vidrio, la gente le encanta hacer una torre de vidrio, toda de vidrio, como tipo el cubo negro y esas cosas que hacemos nosotros también. Entonces, bueno, en Hanoi tiene que ver también con el análisis del sitio, sus relaciones urbanas con las cercanías de una universidad muy importante en Hanoi. Y bueno, en ese caso definimos el uso como residencial estudiantil, una pequeña edificación de residencias estudiantiles que también tenía que ser desarrollada con una planta muy flexible porque bueno, básicamente se pensaba que el tema de la educación también es muy cambiante en el tiempo. La universidad hoy es así, pero bueno, no se sabe muy bien qué puede pasar luego y entonces en ese sentido el cliente estaba un poco inseguro del uso y tal. Bueno, logramos convencerlo. Se hace el estudio de las temperaturas. Como ven aquí, el rango de temperatura en Hanoi es bastante distinto al que veíamos en Austria y entonces, bueno, sin embargo, se hace interesante para el cliente pensar que la edificación al final constructivamente va a ser más económica y que va a tener más confort solamente por temas de construcción. Nuevamente pensando en una edificación compacta, haciendo esos primeros dibujos siempre como bien, digamos, rústicos, como intuitivos, de cómo la edificación principalmente compacta con esas superficies de friso, de bloque, ese es otro aspecto constructivo, otras características constructivas muy típicas de Vietnam, de Hanoi, el uso del friso, de los bloques y el friso, que se hace, bueno, son especialistas que te pueden frizar una pared en tiempo récord. Entonces, el uso de los materiales locales, en la edificación compacta, la planta open building y toda la circulación concentrada en el centro del objeto. Como vemos en los esquemas del massing, lo primero que definimos es el core, el núcleo, luego esas losas, qué pasa dentro de ese núcleo, como toda la circulación y todos los elementos de instalaciones, y después luego ese núcleo que se expande a través de las superficies y particiones. La ubicación luego de esos elementos azules, que son unos sistemas húmedos que diseñamos pensando en que pudieran inclusive moverse a partir de unos puntos de conexión. Bueno, y bueno, y la apariencia un poco, digamos, la geometría tal vez un poco más experimental que la versión austríaca, porque ya, bueno, como les comentaba un poco, las nociones de la estética en Vietnam son distintas. Eh, para decirlo como muy sencillamente, no les gustan las cosas demasiado ordenadas, les gustan como las exploraciones, las cosas, las curvas,
todo esto que tiene que ver con el tai chi, con el feng shui y todo eso, para ellos va más allá de lo estético, tiene que ver también con una cosa de las energías, ellos les gusta como no lo tan estructurado a nivel formal y estético. Y bueno, los arquitectos de la oficina siempre poniendo escalas humanas provocativas, ¿no? Como poniendo cosas allí, bueno, haciendo relatos sobre la vida de los usuarios en el edificio. Bueno, un poco como es el edificio. Y ya este es el último que les voy a mostrar, un poco más ambicioso también de 22-26. Esto fue una competencia que lamentablemente no ganamos, pero igual quería mostrársela. Sobre un edificio en altura, no heating, no cooling en Hanoi, que en este caso son edificios de oficinas que generalmente en Hanoi usan aire acondicionado y entonces le proponíamos al que nos estaba convocando a la competencia, una competencia por invitación, no era pública, que además era el COSI Group, que es una compañía de desarrollo urbano y de energías sostenibles. Le estábamos proponiendo esta propuesta, le estábamos proponiendo este diseño sobre el no heating, no cooling para oficinas de su sede principal en Hanoi. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue, bueno, ¿cómo pensamos? ¿Cómo cambiar de escala? Porque conocemos la experiencia de la Universidad de Luxemburgo y todo esto, pero para nosotros es un reto porque las complejidades de la construcción son a otra escala, la relación con el espacio público es diferente, las funciones, todo esto, ¿no? Entonces pensábamos cómo otra vez la continuidad del espacio público en la planta baja, cómo generar otra vez esas ventanas a otra escala, que son unas ventanas a escala urbana para los usuarios del edificio. También cómo romper un poco la escala tan vertical y tan de torre de este tipo de edificaciones y darle un poco más de escala que tiene que ver con, bueno, con las escalas de Hanoi. Y entonces, bueno, las estrategias, ¿no? La primera estrategia a nivel de no heating, no cooling, de cómo generar ese cerramiento que tenga masa, un cerramiento que amortigüe la incidencia del sol, la transferencia de calor hacia la edificación, que permita que el interior responda con más lentamente, aplicando los mismos criterios, el mismo criterio, el mismo diseño de las ventanas, los espacios interiores. Ahí hay una mezcla de espacios interiores construidos en Europa y otros son de los diseños, de los dibujos de diseño interiores del equipo de diseño interiores de la oficina, donde se aprecia como las dobles alturas, la composición del perímetro de la fachada. La segunda estrategia que tenía que ver con el tema del espacio público y cómo la edificación, bueno, le cedía un poco de espacio público al contexto, pegando la edificación hacia la puerta, digamos, a ver, hacia el norte, exacto, hacia el norte, y luego todo ese diseño que hacen bueno, esto lo hicieron unos arquitectos de la oficina, que siempre lo hacen inconscientemente, ¿no? Yo después lo veía y decía, oye, se parece a los campos de arroz, de sembradío de arroz de Vietnam, y la conceptualización de ellos era totalmente diferente. Hablaba sobre las olas y lo que les decía sobre el Feng Shui y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, uno lo ve y visiblemente tiene una relación con el tema de los sembradíos de arroz. Y bueno, en la planta del edificio, core and shell otra vez, con los núcleos duros, húmedos, estructurales en el centro de la edificación y toda la estructura perimetral, que en este caso se reparte también con el tema de fachada en algunos de los elementos. Y bueno, ya para la última imagen que les muestro, esto también fue una exploración. Lástima que, bueno, que no ganamos la competencia, pero un poco como son las ventanas en los espacios intermedios, que son como unas ventanas hacia la ciudad a otra escala, y tratando de darle esa lectura un poco más abstracta al edificio, que no es tan legible como digamos, convencionalmente. Este, para concluir, me pareció interesante
traer esta idea del profesor Eberle que sale en el libro, que ya les dije que el libro está disponible en línea, que tiene que ver con, bueno, con más allá de los estilos o de la forma que algunos piensan que es muy convencional de lo que hacemos o lo que sea. Y nos parece que lo importante y lo interesante es dentro de las escalas que uno pueda, porque todas las realidades tienen contextos distintos. No es lo mismo hacer participación aquí en Vietnam, aunque no lo crean. No es lo mismo hacer participación aquí que hacer participación en Caracas con Dislocal, que es una maravilla donde, bueno, y con Caracas o con Funda Caracas o como hacíamos con Funda Caracas, que era una cosa genial donde la gente participe. No es lo mismo. Pero en todo caso, bueno, dentro de cada contexto, lo que buscamos son esas tres cosas, ¿no? Hacer que la arquitectura tenga ese impacto social hacia la comunidad, hacia la gente, hacia el usuario, hacia las culturas locales y que tenga, se maneje con ese sentido de frugalidad y cuidadoso por el tema del manejo de los recursos. Y bueno, eso ya no los aburro más con estas cosas. Y bueno, gracias por la experiencia y por el interés. Millón de gracias, Servando, súper, súper interesante, valioso todo. Yo de aquí tomé nota, pero enloquecida de la cantidad de cosas que decías. Yo, antes de abrir el compás para algunas preguntas, yo quería saber, Servando, ese costo que ustedes cuando construyen, cuánto representa el costo en los sistemas de medición de todas estas variables que ustedes analizan después en la oficina. Bueno, que a todas luces son elementos para la investigación y para la posterior aplicación en otras edificaciones. Si es que son tecnologías muy de punta y cuánta es la incidencia en los costos, porque bueno, son datos con los cuales ustedes modelan y siguen trabajando. Sí, bueno, fíjate, el tema es que las edificaciones que se hacen con 22-26 implican primero una reducción de costos a nivel constructivo importante porque, bueno, se tratan de hacer con los materiales más locales posibles, con construcción tradicional. La otra cosa es que el 25% de lo que usualmente representa el ahorro de estas, en la construcción de estas edificaciones, de ese 25%, por lo menos la mitad está relacionada con los sistemas de climatización que comúnmente tienen, es decir, bueno, aires acondicionados, todas estas cosas que este tipo de edificación no tiene o casi no tiene, porque como les decía, hay un sistema de respaldo, ¿no? Eh, las edificaciones tienen un sensor por habitación, que es una cosa chiquitica, así como un sensor de esos de incendio, una cosa súper sencilla. Y luego tienen como unos teléfonos puestos, como unas tabletas puestas en algunas zonas donde se centraliza la medición. Es muy básica, es muy, muy básica la inversión y el sistema, digamos, a nivel de hardware. Lo complicado y misterioso, yo te confieso, es misterioso, es el diseño del software. El software, el profesor siempre dice que el tema es más económico invertir en el software que en los hardwares, que en el tema de la construcción o los sistemas complicados, es más paneles, bromas, cuestiones de... Entonces, sí, bueno, más o menos dentro de esa, incluyendo esa inversión, el edificio sigue siendo 25% más barato que un edificio, digamos, con estos sistemas tradicionales de acondicionamiento. Bien, excelente, excelente, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta en los invitados que nos acompañan? Por aquí te comentan, excelente exposición, dice Max Ovalle, Priscila Maldonado, tenemos que prepararnos para diseñar de esta manera. Pueden levantar la manito a través del chat o de las reacciones o simplemente abrir el micrófono e intervenir. Hola, Maylin.
¿Cómo estamos? Hola, profe, ¿cómo está? Buenos ¿Cómo días. está? Oh, Adelante, profe, bienvenido. eh, aparte de lo que voy a decir, pues, Servando, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Ah, sí, claro, perdón. Ajá, ¿Qué tal? ¿Cómo ok. estás? Qué buena presentación. Muchas Profesor, gracias. qué gusto verlo. Igualmente, igualmente, tanto tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, la presentación tuya la vi en estos días, bien interesante también. Ah, sí. Todo lo que comentaste Lamentablemente allí. no la pudimos dejar grabada, chico, por el inconveniente ese que hubo de las protestas. Pero bueno, la repetiremos para Oh, grabarla. buenísimo. Sí. Mira, bueno, sumamente interesante, muy impresionado de la capacidad de reflexión que revela este estudio y tú mismo, por supuesto, al transmitirlo con tanta coherencia y tanta emoción. Porque si hay algo que nos puede enseñar este tipo de práctica profesional es que del estudio del profesor Eberle, Dietmar Eberle, ¿no? Es que se está haciendo, como dije, y perdónenme que sea redundante, con muchísima reflexión. Es decir, lo que se hace tiene un discurso, tiene una argumentación, tiene un conocimiento construido detrás de ello. No son impulsos ni caprichos formales de los que estamos acostumbrados en la arquitectura del jet set contemporáneo, sino que, bueno, me voy a buscar el libro 9 por 9 porque me interesa mucho, sino que se ve que hay un método de trabajo, algo de lo que se ha renegado o despotricado durante mucho tiempo, que por qué la arquitectura no debe tener método, que debe ser espontánea, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también hay en ese método una serie de estrategias, ¿no? Que son la del espacio público, la del open building, la eficiencia que viene de Habraken, del MIT, y la eficiencia de recursos, que es lo que tiene que ver con nuestra actual situación de la crisis ecosocial. Eh, por eso es que estoy tan contento y ojalá que estas cosas se pudieran, debe haber visto esta presentación, y que estas cosas se pudieran entender mucho más allá en los talleres de diseño, no solo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central, sino en general. Parece mentira, en el mundo hay una tendencia a que el taller de diseño no necesariamente hace reflexión sobre la actividad del diseño, ¿no? Este, Me parece que lo más difícil de todo esto es hacer investigación mientras se ejerce una práctica de diseño, porque la investigación es típica de la academia. Entonces, ahora sí voy a la pregunta. Me gustaría saber un poco más, conocer un poco más cómo se realiza la actividad de diseño dentro de una oficina de arquitectura, algo que, repito, por falta de tiempo, por muchas veces por no conocer, por desconocimiento, por falta de formación, no se hace normalmente en la práctica de arquitectura. Y de nuevo, observando, muchas gracias por la presentación, estuvo excelente. Ajá. Ok, no, gracias a ti, Domingo. Excelente. Me gusta la pregunta porque es es interesante, ¿no? El tema ciertamente cómo combinar la práctica en un estudio de arquitectura, que todos sabemos que a veces los tiempos, bueno, te llevan por delante. Aquí también sucede, sobre todo en las oficinas asiáticas, en donde los tiempos de contratación de un proyecto son a veces una locura. Proyectos urbanos, proyectos de todo tipo, el tiempo es, no sé, tal vez la mitad de lo que se invierte en Europa. Aquí también ocurre eso. Eh, pero sí, bueno, como les decía, un sistema, ¿no? Hay un sistema que, bueno, sí, les digo, es un sistema de trabajo y de análisis de los proyectos que se hace con ciertos intervalos de tiempo en donde se realizan reuniones
los países, las oficinas de los países que puedan asistir van al lugar de la reunión. Los que no puedan ir asisten de forma remota, en remoto, y se comparten los proyectos. Los proyectos se discuten como en un taller de diseño de una universidad, se muestran cosas, se echan rayas, se dibujan se bocetea sobre los dibujos, se critican, a veces duramente, a veces favorablemente, y, y de esa evaluación, bueno, de lo que llamamos un workshop, un design workshop, uno se lleva las notas, ¿no? Después hay otra instancia de evaluación que es un poco más formal, que ya responde como a ciertas, digamos, fue, formatos de entrega, calidad de los dibujos, calidad de las reflexiones, calidad de los conceptos, que se entregan documentos, y esos documentos sí reciben evaluaciones y críticas, digamos, más argumentadas, como más desarrolladas, con las que uno puede trabajar con más precisión. Y luego está ese otro nivel que les decía, de lecturas que se realizan, principalmente lecturas del profesor Everly, en donde repasa, por ejemplo, yo estaba tratando de que fuera una hora, pero son tantas cosas y me puse a sacar diapositivas porque, por ejemplo, sobre todo, por ejemplo, sobre el lugar, el profesor puede lanzarse dos lecturas de una hora cada una. Entonces, él te muestra las investigaciones, las conclusiones, las reflexiones a veces sobre arquitectura y sobre estilos que no tienen que ver con lo que se hace en la oficina, pero que bueno, que son interesantes también de evaluar. Pero entonces están como esos tres niveles. Y ahora se está comenzando uno bien interesante que les decía, que es una especie de academia. O sea, el tema de las lecturas se va a expandir a otros directores de diseño de la, de la oficina, y también hay un edificio, se está haciendo un edificio para esto, también 2226, en donde en donde se van a dar las clases de forma presencial también. Bueno, muy interesante Excelente. esos 4 niveles. Disculpa que me meta otra vez, Maylin, pero bueno, Sí, sí, No se no, 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 preocupe, buenísimo. profe. esos 4 niveles, cuando tú dices lectura, son charlas, pues, que es Sí, claro, son charlas. en inglés es Son lecture. charlas con preguntas, Sí, charlas, preguntas, conversaciones. sí, porque eso lleva a pensar, a recordarnos lo que hablábamos a veces en las clases de metodología de diseño y de desarrollo de proyectos que yo me ocupaba de dar en el posgrado del IDEC, que eran las charlas sobre metodología, explicando que el diseño es un proceso argumentativo. Es decir, y eso es lo que ustedes hacen con esas charlas y con esas workshops y con esto, compartir ideas a través de unas maneras más formal, como dices, de crítica ya por escrito, argumentada, y muy probablemente ustedes involucran a los clientes en este tipo de disertaciones, pues de conversaciones, ¿es así? Bueno, los clientes se contentan, bueno, sí, generalmente se contentan mucho cuando el proyecto en el workshop tiene ciertos comentarios o tiene otros comentarios. A veces el workshop recomienda algunas cosas que no son tanto de la opinión del cliente, entonces ahí hay como una interfase también en la que la relación esta de open building, como les decía, se transfiere también a los distintos actores, no nada más a la infraestructura, sino a los distintos actores sobre la edificación, o por ejemplo como que llaman aquí los MEP, que son los ingenieros, ¿no? De instalaciones, estructura y tal. Pero sí, bueno, en general son esos cuatro niveles y sí, es interesante, sí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Por allí te menciona, excelente ponencia, no solo llevarlo a la práctica, sino el área formativa. ¿Alguna pregunta por parte de los invitados?
Ahí hay un micrófono abierto. Dejo ahí en stop a ver si hay alguien formulando. Bueno, al parecer no hay preguntas. Quería saber quién había ganado el concurso, si era una oficina local de allí de Vietnam. Discúlpame que te haga esa pregunta. Y luego yo me pongo a pensar que quizás sí es una empresa de producción de energía alternativa y ustedes plantean esta estrategia tan fuerte 22-26 que no requiere de una tecnología, digamos, activa. Si a lo mejor era como no se estaba promoviendo quizás el uso de una tecnología, digamos, que ellos pueden estar desarrollando o comercializando, quizás eso un elemento de puntaje, no lo sé. Estoy aquí elucubrando, observando. Sí, bueno, es un poco también es también una pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? ¿Por qué no habrán aceptado el tema de la... Yo personalmente pienso, como una conclusión a la que llegué personalmente, que no estaban interesados tanto en el ahorro de energía, en la reducción de energía, de consumo de energía, sino más como en la producción, ¿no? O sea, cuando tú te metes en la página de COSI, bueno, Mm, son de estos que producen campos eólicos y importan claro, sistemas de captación solar y todas estas cuestiones. Sobre quién ganó, sinceramente no lo sé. O sea, sinceramente no lo sé. O sea, pasó el tiempo, nos metimos en otras cosas, me dijeron por ahí, no, me parece que no ganó nadie, no sé qué. Bueno, y seguimos adelante. Y bueno, y no, sinceramente no lo sé. Pero bueno, eso quedó allí como una experiencia interesante y seguimos tratando de que se haga el primer 22-26 aquí en Hanoi, que como te decía, no es tan difícil en cuanto a las variables físicas, pero sí hay como elementos yo digo que la realidad se parece un poco a la que tenemos en Venezuela, ¿no? Como que hay unos sí. obstáculos que no son tanto como cuánto cuesta o cuántas máquinas hay que poner, sino que son como que dice el profesor desde una perspectiva un poco más compleja, porque el tema de del concepto y que tenemos sobre calidad de vida o confort y tal, ¿no? Entonces, hay un sacrificio allí sacrificio, no sé, bueno, quién sabe. Mire, te pregunta el profe Domingo dónde se consigue el libro. Tú decías, Dile él que yo se lo dice. mando. Ah, ok, Dile que yo se creo lo haber mando, escuchado que en la página del estudio de Dietmar Ever, dice el profe. Bueno, pero ahí te está escuchando el profe seguramente. yo se lo mando. Este, oye, súper agradecida, Servando. Contarte que, bueno, al cierre de estas conferencias, al cierre del aniversario del IDE, ahí te está pasando, te copio el correo electrónico del profe Domingo para que puedas enviárselo. Genial, Este. Te comento que al final, ya el 28 y 29 la semana que viene, cerramos con un workshop de uniones encastradas en madera. Vamos tratando de reactivar ahí el laboratorio, bueno, todo el impulso del IDEC y el firme apoyo del decano. Y bueno, aquí hay otra persona que está enviando por allí, Luis Márquez de Ecoproject, que está enviando el correo también para que envíes el genial, libro. genial. Claro, Pero vamos a subir al canal del IDEC todas las conferencias, por lo que muy seguramente va a haber gente que va a hacer preguntas, muy seguramente se va a transmitir por el canal que está, por el espacio que tenemos en la facultad para ver conferencias. Y bueno, súper orgullosa del trabajo que estás realizando. Y bueno, presta que sigamos trabajando como en redes, conocer más de lo que haces, nutrirnos no solamente como investigadores, sino además como profesionales que desarrollamos tareas de diseño también en el campo laboral. Y bueno, súper agradecida, Servando, de tu tiempo. Además, sé que estás terminando allá y son casi las 11 de la noche, de verdad. Agradecida por tu tiempo, tu disposición y además por lo amplio y lo interesante de la estrategia de diseño. Sin más, no sé si alguien más quiere comentar algo, tú quieres decir algo, Servando, abierto para ti. sí, bueno, no, yo quería despedirme, agradecerles por el espacio, también felicitarlos, Maylin, porque las actividades del IDEC en estas jornadas han estado súper interesantes. La participación de todos los profesores, colegas y bueno, y de Yamamoto, el Pritzker, bueno.
La verdad es que el IDEC está súper activo y bueno, y yo feliz de participar con ustedes siempre y nada, agradecerles. Gracias, Servando. Bueno, por allí te envío los 3 correos electrónicos que nos están haciendo llegar para la remisión del libro del profesor Everles. Por allí seguramente vamos a estar indagando más en la estrategia. Y bueno, nuevamente agradecerte. Por ahí hay Chévere. un micrófono abierto, creo que no, nadie más. Bueno, feliz noche para ti, Servando. Un abrazo apretado. Luego, Ahí Servando, está el hasta profe luego. Ok, Domingo. Chao. dale, gracias a todos. Chao, que estés muy bien, Servando. Buenas tardes. Chao, por ahí está Luis, que Gracias. está diciendo Luis. Chao. Bueno, Chao, chévere. gracias. Hasta luego. Chao, un abrazo, Servando. Chao.